No estoy grabando, por favor, sí. No estoy grabando, perdón, sí. Bueno, entonces tenemos los, para medir potenciales eléctricos del cuerpo, se requieren ciertas condiciones. Yo quiero hacer un diseño de un dispositivo que mida potenciales eléctricos del cuerpo, o sea, biopotenciales, debo de cumplir ciertos requisitos. O sea, ese diseño debe estar sujeto a ciertos requerimientos. Primero, que la resistencia de entrada del buffer, que es la entrada, debe ser por lo menos de 1 megaohmio para garantizar ausencia de distorsión. Hoy en día se usan los amplificadores con tecnología BFET, o sea, tienen transistores bipolares y transistores FETs. La ventaja es que los FETs tienen resistencia de entrada de 10 megaohmios, o sea que por aquí estamos cubiertos. Segundo, la ganancia de voltaje. Recordemos que los biopotenciales que vimos ayer, los tres más importantes del corazón, es 1 milivoltio, del cerebro 100 microvoltios y de los músculos 100 milivoltios. La idea es que tengamos esos biopotenciales en un nivel de voltaje medible, o sea, que sean en el rango de voltios, pasar de milis o micros a voltios. En el caso de los cardiógrafos, en el caso del EKG, se persigue una ganancia por lo menos de 1000 veces, para que tengamos, si amplificamos, tengamos ya la señal de 1 voltio. Ya se puede visualizar. ¿Sí? Esta es la primera, la resistencia de entrada, la segunda, la ganancia. La tercera tiene que ver con el ancho de banda, o sea, el rango en el que va a trabajar. Para un EKG, el ancho de banda, o sea, el rango de frecuencias, aquí tenemos la ganancia de voltaje, ¿no? Ganancia de voltaje versus frecuencia, dice que entre 0,14 Hz, esto de aquí es Hz, y 25 Hz, la respuesta debe ser plana. Plana. De 25 hasta 100, puede, digamos, ya tener aquí, este de aquí sería, digamos, el ancho de banda. Aquí tenemos ya perdón, 100 es acá. Y aquí también en punto 0,5. ¿Sí? Entonces, ups. Entonces tendríamos que el ancho de banda debe estar entre punto 0,5 y 100. Y entre punto 14 y 25 una respuesta plana. ¿Sí? Eso se persigue en el caso del cardiógrafo. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta el cuarto parámetro. Este cuarto parámetro, si es puramente electrónico, se llama el slew rate, o llamado también velocidad de respuesta. Velocidad de respuesta. ¿Sí? ¿Qué dice el slew rate? Voy a tener que borrar la parte de acá, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Velocidad de respuesta. Dice que si yo tengo, se ve aquí arriba, ¿sí? Un amplificador. Tengo un amplificador, este es el voltaje de entrada, voltaje de salida, la ganancia de voltaje. Dice la teoría del slew rate que si yo, se ve ahí, ¿sí? La entrada en el tiempo y la salida también en el tiempo, dice la teoría
que si yo le aplico un pulso rectangular la señal no debe ser distorsionada. Pero como internamente hay capacitancias, eso me van a provocar una distorsión. Entonces, que se demora en responder, entonces el pulso, en vez de que sea cuadrado, me le da un retardo y encima lo distorsiona. Entonces, para garantizar ausencia de distorsión, el slew rate que se lo mide, el slew rate se lo mide, acá mejor, ¿sí? Entre el 10% y el 90%, que es la pendiente. Entonces se computa aquí, este es delta B para delta T. Entonces el slew rate SR es delta B para delta T, ¿sí? Delta B para delta T, ¿ok? Ese es el slew rate. Y para garantizar ausencia de distorsión, dice que el slew rate para un EKG, el slew rate debe ser por lo menos igual a 600 milivoltios sobre microsegundos. Nada más, esto es para que ustedes sepan, nada más. Eso es para garantizar ausencia de distorsión. El slew rate debe ser por lo menos 600. ¿Sí? ¿Ok? Ya, eso es la parte de los requerimientos para hacer un diseño. Y para terminar este capítulo, vamos a ver un diagrama, un circuito. Sí, he tomado un circuito antiguo de transistores para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo es. Un circuito de transistores. La 1, ¿cuál es el EK1? Este es EK1. ¿Sí? Fíjense en ustedes, aquí yo tengo, este de aquí es la entrada. Este es, fíjense, el que les hablaba anoche, fíjense en ustedes. Hewlett Packard 1511. Este ya es la versión A. Sin embargo, encontré hasta la versión 1511C. Ya. Ustedes, esto nomás es para que ustedes se den cuenta más o menos. Aquí tenemos las entradas, si ven RA, LA, LL, C y RL, ¿sí? En todos ellos tenemos la misma entrada, que este de aquí es el bloque buffer, este capacitor es el filtro, esta es la red selectora. Aquí generamos el estándar, lo que les había hablado, el estándar. Y aquí es la red selectora. ¿Sí? Esta es la red que me hace las diferentes combinaciones y esta es la red selectora. Y de aquí pasamos al preamplificador. ¿Sí ven? Este es el preamp, este es el preamp. Esta es la etapa siguiente, este de aquí es el preamp. Aquí estábamos en el preamp, la salida. Fíjense ustedes, este es el switch que les dije, que en cada cambio de derivación se va a tierra. La señal no pasa, sino que se va a tierra. Y se queda a tierra por unos 2 o 3 segundos, hasta que ya pasa la interferencia. Luego pasamos al amplificador, al de la ganancia. Aquí también le han puesto hasta por 1/4, pero es realmente 1/2 por 1 y por 2. Este es el amplificador. Y aquí tenemos, esta es la parte interesante que quería que ustedes vieran. Esta parte sí que es interesante. Voy a dejar ahí quiero que se fijen ustedes, por favor.
Miren la diapositiva anterior. Todo está referenciado a este triángulo. ¿Sí ven? Este triángulo. Este triángulo significa tierra flotante. La tierra que nos entrega el tomacorriente, este es el símbolo de tierra. Hay tierra flotante y tierra, la tierra física. Entonces, toda la parte que está en contacto con el paciente está referenciada, si ven, a tierra flotante. Tierra flotante. Tierra flotante. Tierra flotante. Sin embargo, una vez que damos la ganancia, aquí le añadimos algo más. Vean ustedes la parte del... Tenemos aquí un transformador. Está referenciado a tierra flotante, pero el secundario ya entra a la tierra del tomacorriente. O sea, estamos aislando al paciente. ¿Y cómo se lo logra? Con un transformador. Lo que vimos anoche. El transformador me aísla las tierras, pero para poder acoplar la señal cardíaca que pase del primario al secundario, se debe modular, porque la señal es de muy baja frecuencia y al pasar por el transformador se puede distorsionar. Entonces la etapa final, fíjense ustedes, aquí teníamos el transformador, esta es la parte referenciada a tierra flotante, y la parte secundaria es la parte referenciada a la tierra del tomacorriente, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tenemos el amplificador de potencia. Si este es un diseño antiguo, tenemos aquí un galvanómetro de aguja. La aguja va montada ahí y es la que se calienta y pinta el papel, ¿sí? Sí, lo que está por abajo ya son otras cosas que no ameritan verlas, pero, o sea, sí ameritan, pero, por ejemplo, ver esta es la fuente de voltaje, el power supply, este es el calentador de la plumilla, aquí tenemos, este de aquí es el motor con el control de las bobinas del motor, ¿sí ven? O sea, en todo caso, la parte importante es el camino de la señal. Entonces, fíjense ustedes, repito, aquí entra el paciente con RA, LA, LLC, pasamos, son etapas idénticas, son los buffers, este es donde se forman las derivaciones y la red selectora que es un switch, son switches. Este es el preamplificador. Todo está referenciado a tierra flotante, ¿sí ven? Todo está a tierra flotante. Aquí tenemos, sí, pasamos aquí, pasamos aquí, este es el preamplificador. Aquí tenemos el amplificador de la ganancia, también referenciado a tierra flotante. Tierra flotante, todo. Y entramos aquí al transformador, que me va a pasar de tierra flotante a tierra física. O sea, es para que tengamos al paciente aislado. Y para poder pasarla, recuerden, usamos un modulador, porque la onda cardíaca es de baja frecuencia. Fíjense ustedes, de baja frecuencia, que les dije yo, el ancho de banda de 0,14 a 25 Hz, es bajísimo, es bajísimo. Entonces, para poder pasar sin que se distorsione, se la modula la señal. ¿Sí? Una vez modulada, pasamos al secundario. Aquí ya estamos referenciados a tierra. Se lo demodula, se lo amplifica y se lo manda al galvanómetro, ¿sí? Para que grafique. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Lo vi rápido, pero que tengan ustedes una idea. También les voy a pasar ese esquemático para que ustedes también lo analicen, lo revisen. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. ¿Por qué motivo se aísla? Miren, si yo tengo al paciente con la pierna derecha a tierra y por desgracia, el paciente toca, así como en el caso de las refrigeradoras, ¿no? Toca algo metálico que está energizado, entonces puede darle un accidente eléctrico, ¿sí?
En cambio, si tenemos al paciente referenciado a una tierra flotante, así el tope a algo que esté conectado, no. La corriente no va a circular por ahí porque no cerramos el circuito. Esa es la parte básica. Entonces, para que haya accidente eléctrico, tiene que cerrarse el circuito. En este caso, con tierra flotante, no. Les hago una pregunta, a ver, para que ver si me están captando la explicación o no. Por favor, si me están captando o no. Este es el transformador. Aquí yo tengo referenciado a, no sé, pongámosle aquí mejor a tierra y aquí tierra flotante. Aquí yo le aplico 115 voltios AC. Transformadores de 1 a 1. ¿Tengo cuánto yo en la salida? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Está la pregunta clara o no? Es un transformador de 1 a 1. Yo le aplico en el primario 115 voltios. ¿Cuánto aparece en el secundario? Si están presentes todos o no. Se debería tener los 115, Claro. aparentemente. No, aparecen los 115, ese es el efecto del transformador. Claro, pero no con la tierra, no No, aterrizado a la toma eléctrica. claro, es que esa es la parte que yo, digamos, ahí quiero explicar. Si yo pongo un voltímetro y quiero medir de aquí a acá, ¿cuánto leerá el voltímetro? ¿Cuánto lee el voltímetro? Cero, ¿Por qué lee cero? Andrade, usted mismo. porque no está nada con respecto a su tierra. Porque no estamos cerrando el circuito. Ajá. ¿Ya? Igualmente, si yo pongo el voltímetro de aquí y quiero medir acá, también me lee cero, porque no cierro el circuito. Estamos a diferentes tierras, ¿correcto? Entonces, de esa manera, garantizamos que si ponemos la pierna del paciente, la RL, a tierra flotante, o sea, estamos con seguridad de que el paciente no va a electrocutarse si topa algo metálico, ¿sí? Topa alguna cosa que esté como una refrigeradora que coge la corriente, ¿sí? A veces la cama donde se acuesta en el consultorio tiene quizás alguna conexión ahí de corriente y puede, o sea, puede pasar, pero en todo caso, no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esta sería la explicación de lo que actualmente traen los equipos médicos, los transformadores de aislamiento. Correcto, transformador de aislamiento. Que eso vamos a verlo en el último capítulo de seguridad de accidentes eléctricos, sí. Transformador de aislamiento, justamente. Es para garantizar Ingeniero, que el paciente va a estar protegido. Dígame, señor. para acotar algo, pasa mucho en el tema de los electrobisturís, cuando están conectados con la placa del paciente y cuando no tiene, en este caso, las debidas protecciones, cuando hacen el procedimiento, queman ciertas partes del paciente. Pero ahí ya es por otra cosa. Ahí ya es por otra. Sí, Mm. puede también ocurrir, pero también porque los bisturíes también vienen aislados. Ahí Claro. dependería del tipo de placa que están usando, de placa neutra. Eso, la placa que no está bien, o sea, no hace un buen contacto con toda la piel, sino con ciertas partes de la piel. Ahí provoca las quemaduras. Eso lo veremos el día sábado siguiente, ¿sí? Pero está bien, está perfecto. Preguntas, dudas, comentarios, a ver. Comentarios. Bueno, y para acabar el capítulo, ¿qué interferencias, qué interferencias tenemos en una medición de biopotenciales? Esto es interesante. Este capítulo sí es interesante. ¿Qué interferencias hay en una medición de biopotenciales? Primero, la que no se puede evitar, o sea, no es que no se puede, se la puede evitar, se la puede minimizar, pero no evitar. La interferencia de 60 Hz. Eso está presente en todos lados. 60 Hz.
Nuestro ambiente, estamos plagados, tenemos las regletas, los tomacorrientes, las luces, tenemos la computadora, la impresora, o sea, todo está conectado con corriente, entonces hay interferencia de 60 Hz. ¿Cómo se protege eso? Usando jaulas de Faraday, ¿sí? Por ese motivo, los equipos que miden biopotenciales tienen una carcasa metálica, y encima están forrados con plástico, ¿sí? Carcasa metálica, y encima tienen el plástico de forro para que no haya contacto con el paciente en la parte metálica. Jaula de Faraday, y esa carcasa se la manda a tierra, ¿sí? Actúa como una jaula. Igualmente los cables que van del paciente al equipo, los cables tienen un revestimiento, tienen una malla, son cables apantallados. Una pantalla que va puesta a tierra también. También actúa como jaula de Faraday. O sea, los cables y la carcasa. De esa manera nos protegemos contra 60 Hz y también nos protegemos también en cierta forma contra el segundo tipo de interferencia, que también son las radiofrecuencias. En cierta forma, ¿no? Los celulares, la televisión, el radio, las antenas que están cerca, en cierta forma, esa jaula de Faraday también nos protege de interferencias electromagnéticas. Ya, tercera tipo de interferencia, movimientos musculares. Por eso, cuando está tomándose una lectura graficando o se obtiene una lectura de un biopotencial, se aconseja que esté el paciente en reposo. Si se está moviendo, recuerden que los músculos tienen actividad eléctrica y ese movimiento son corrientes iónicas que pueden afectar al registro de la actividad, digamos, cardíaca o del cerebro, ¿sí? En todo caso, se toma un registro de biopotenciales y se aconseja que esté el paciente en reposo, descansado. Cuarto, lo que les hablé anoche, movimientos, ¿serían movimientos o no? Sería así, movimientos respiratorios. Hay pacientes que tienen, a lo que el diafragma, que es el que se mueve con los pectorales para respirar, tienen una actividad eléctrica considerable, o sea, son corrientes un poquito notorias que pueden afectar a la medición. Entonces lo que se aconseja es que sincronice un ciclo cardíaco, un ciclo respiratorio por 4 latidos cardíacos, para que el médico sepa que si aparece una interferencia, si aparece algo raro, es interferencia provocada por la respiración. Sincronice una respiración, 4 latidos cardíacos. Entonces, si el médico ve algo raro, en vez de que se confunda en el diagnóstico, ya sabe que es interferencia originada por la respiración. ¿Sí? Quinto, otra interferencia es cuando se usan electrodos de diferente tipo. Ahí se está añadiendo voltajes indeseables. En una medición, si vamos a usar varios electrodos, todos deben ser del mismo tipo, y todos deben estar igual de limpios. Si uno está más limpio que otro, no vale. Eso se llama entonces potencial de contacto, donde se exige que todos los electrodos sean idénticos. Y aquí viene la parte triste. La parte triste. Acoplo capacitivo del paciente con la red eléctrica.
Ojo, esta parte es nueva, digamos, nueva, tendrá unos 40 años, es nueva, o sea, eso no se conocía antes. En la década del 70 es que surge esta teoría. Por favor, presten atención. Toda persona que está en un ambiente cerrado, esta es la persona, aquí arriba tenemos un tumbado o un techo o el piso de encima, aquí está el piso mío. ¿Qué ocurre? Ocurre algo que no se conocía antes. Si por arriba está pasando el voltaje, arriba tenemos en el piso, hay cables de voltaje que los suelen fundir ahí en la losa, cables de corriente para que alimenten a las lámparas o para lo que sea. Aquí tenemos un voltaje de línea. Ese voltaje se va a acoplar capacitivamente con mi cabeza y de mis pies hacia, un poquito más arriba, ¿sí? Y de mis pies hacia acá, aquí tenemos tierra, yo tengo una capacitancia C1 y C2. ¿Esto qué está originando? Que yo tenga una corriente que está viajando por mi cuerpo de los cables que están arriba a tierra. Yo estoy siendo invadido, claro. Como es una capacitancia, es una corriente que tiene componente J. Una corriente con componente J, o sea, imaginaria. Pero es una corriente. Es una corriente. Y esa corriente multiplicada por esta capacitancia se ha llegado a medir. Unos españoles han publicado que ellos han medido que si un paciente está acostado en una cama metálica, no aterrizada, o sea, la cama es metálica pero no aterrizada, se ha llegado a medir voltajes del paciente a tierra hasta de 37 voltios. Sin querer nos estamos ahí exponiendo a un voltaje alto. Un paciente que está acostado en una cama no aterrizada. Esta es la cama, una cama eléctrica, puede ser, una cama que no tenga tierra. Aquí está el paciente. ¿Sí? Entonces, de aquí al tumbado tenemos C1. Y de aquí del paciente a tierra tenemos C2. ¿Sí? Y por aquí van a circular corrientes de hasta 39 microamperios pico. Fíjense ustedes. Increíble, ¿no? Entonces, por ese motivo, cuando se hace este tipo de mediciones, se aconseja que el cuarto de medición sea un cuarto aislado, que no tenga cableados por encima, que no tenga inclusive ni luminarias, a lo mucho una pequeña luz de mesa, pero que viene tomada de otro ambiente, para evitar esas corrientes que pueden provocar interferencias. Eso no se conocía hace 40 años. En la década del 70 es que nace esta teoría. Entonces se aconseja que los pacientes no estén en ambientes donde hay bastante proliferación de equipos conectados a la red, ¿sí? La teoría es un poco más extensa, pero por motivo digamos, es un curso, digamos, que básicamente es un curso rápido, 40 horas es poco tiempo. O sea, no ahondo en este tema, pero eso básicamente ocurre, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y con eso terminamos el capítulo correspondiente a... ¿Cómo se llama este capítulo? ¿Cómo se llama? Electrocardiografía.
Hasta este punto, ¿existe alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Existe alguna duda, por favor? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continúo entonces. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema